Al despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar. Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Alegría que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad. La serenidad se apodera de la iniquidad. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Os enviamos nuestro más cordial saludo a este programa 44 de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familiar Cristiano. Confiamos en que nuestro programa de hoy sea de vuestro grado de interés. Vamos a reflexionar hoy sobre el valor del silencio para encontrar la paz. El silencio es esencial para conectar con lo profundo de nuestro ser, escuchar a Dios y abrirnos a su presencia. El silencio no es una ausencia de actividad, sino un espacio para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, actuando y guiándonos y llevándonos a la paz. La paz a veces en el hogar es algo tan necesario para nuestras vidas y a veces tan difícil de lograr, ¿verdad? Bien, y para profundizar más en la importancia de buscar espacios de silencio, vamos a entrevistar a María del Carmen Rosajito acerca de cómo los padres podamos crear espacios de silencio como una herramienta valiosa para alcanzar la paz interior en nuestros hogares y en nuestros corazones. Urge integrar el silencio en nuestro matrimonio y nuestra vida familiar y experimentar junto a la presencia constante del Espíritu Santo una transformación profunda en las vidas de los esposos y de los hijos. Y como es habitual en nuestros programas, ofreceremos 2 espacios musicales preparados por el grupo de música de pop rock católico 7 días. 2 miembros de este grupo nos van a presentar sus reflexiones personales sobre las canciones que a continuación escucharemos. Empezamos el programa de hoy con la siguiente oración del silencio de la paz, inspirada en San Francisco de Sales. Señor, hazme comprender la riqueza del silencio, donde tú hablas en el susurro de la calma. Ayúdame a encontrar en el silencio la paz que calma mi alma, la fuerza para enfrentar mis desafíos y la claridad para discernir tu voluntad. En el silencio, enséñanos como pareja a escucharnos con amor, a valorar nuestras diferencias y a construir juntos un hogar de paz. Que el silencio nos guíe a ser más pacientes, más atentos, más generosos. Concede a nuestros hijos un corazón abierto al bien y enséñales a descubrir en el silencio tu presencia amorosa. Ayúdanos a ser para ellos ejemplos de unidad, fe y confianza en ti. Señor, que nuestro hogar sea un refugio de amor y esperanza, donde el silencio sea espacio para la reconciliación y la paz sea fruto de tu gracia abundante. Amén. Principales retos para la familia. Nuestro programa de hoy se centrará en el tema El valor del silencio para encontrar la paz, que fue publicado en el temario Familia Cristiana, Don y Misión, temas para fortalecer el hogar, elaborado por el Movimiento Familiar Cristiano. Recojo a continuación algunos de los puntos principales de dicho artículo. El ritmo acelerado de la vida familiar está lleno de mucho ajetreo, ruido, que dificultan enormemente que hayan momentos de silencio en el hogar. Esa situación nos impulsa a valorar mucho más esos espacios de silencio. Cuando convertimos el silencio en un elemento básico
de nuestra vida conyugal y familiar, todos los miembros de la familia vamos a experimentar, junto a la presencia constante del Espíritu Santo, una gran transformación en nuestras vidas. El silencio es esencial para conectar con lo profundo de nuestro ser, escuchar a Dios y abrirnos a su presencia. El silencio no es una ausencia de actividad, sino un espacio para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, guiándonos y llenándonos de paz. Si nuestros corazones están llenos de preocupaciones, obligaciones, quehaceres y proyectos, el silencio exterior no es suficiente. Aunque fuera no haya ruido, el ruido interior en el corazón puede impedir que la paz encuentre un espacio. Las familias cristianas debemos buscar ratos de silencio cada día a fin de no poder dejarnos seducir por distracciones secundarias que nos quitan tiempo para poder suplicar y dar gracias a Dios. Nuestros hijos deben aprender a escuchar en silencio para encontrarse con Dios y rechazar aquellas fuentes de satisfacciones que nos sacian la sed de nuestras almas. Virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia. Hoy tenemos la gran suerte de contar con María del Carmen Rosajito. Nacida en Cádiz, María del Carmen tuvo un encuentro con el Señor en 1981 mientras estuvo reunida con un grupo de oración carismático. Recibió el Seminario de Vida en el Espíritu y Bautismo en el Espíritu Santo ese mismo año. Permaneció en este grupo durante 28 años. En el 2009, María del Carmen se incorporó a una comunidad carismática, Siervos de Cristo Vivo, cuyas principales vocaciones son la contemplación y la evangelización. Su servicio dentro de esta comunidad ha consistido en oración, el acompañamiento de otras personas, la enseñanza, formación de evangelizadores y la evangelización de diferentes maneras. Desde hace unos años colabora en los seminarios de vida en el Espíritu para matrimonios con su comunidad y en otras realidades carismáticas. Desde el 2018 forma parte del equipo del Servicio Nacional de Comunión. Se trata de un proyecto promovido por el Papa Francisco que consiste en crear una fraternidad con todas las realidades de la familia carismática, vivir y hacer vivir la unidad en la diversidad y misionar juntos. Está sustentado en 3 pilares: promover el primer anuncio, los seminarios de vida en el Espíritu y la atención a los más desfavorecidos y el ecumenismo. Pues con esta pequeña introducción saludamos a nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, María del Carmen, y bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes, Robert, Mari Carmen y oyentes de Radio María. Muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este programa, que es una bendición. La suerte de la nuestra poder contar contigo para hablar de un tema tan importante, que es precisamente la importancia de crear espacios de silencio en el hogar. Es una herramienta el espacio para alcanzar la paz interior en nuestros hogares y en nuestros corazones. Sabemos que el espacio no es tan fácil de lograrlo hoy día porque tenemos muchas distracciones, pero es muy importante si queremos profundizar nuestra vida espiritual y también crear momentos de comunión y de diálogo dentro del hogar. Así que con esa pequeña introducción vamos a empezar con la primera pregunta sobre el tema del silencio. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué es el silencio una herramienta tan valiosa para alcanzar la paz interior? Pues, como bien has dicho, el silencio no es solo para 2, 3 personas, es para cada uno de nosotros, y eso se va extendiendo, se va contagiando. El silencio en esta sociedad, en estos tiempos que vivimos, es esencial para conectar con lo profundo, lo más profundo de nuestro ser, nuestra intimidad. Es esencial para escuchar a Dios y abrirnos a su presencia. Sabemos que aunque muchas veces no hay ruido externo, hemos buscado un lugar adecuado, un lugar pacífico, el ruido interior en nuestros corazones puede ser un obstáculo para que esa paz encuentre un espacio.
Entonces, el verdadero silencio implica también apaciguar ese ruido interior, liberando, o mejor dicho, yo diría mejor, dejando que Dios libere el corazón de todo aquello que lo inquieta. Son entonces esa paz que ando buscando, pero no es una paz cualquiera, esa paz que todo lo traspasa, que nadie me puede quitar y que lleva la presencia del amor de Dios, entonces puede habitar en mí. Sí, totalmente de acuerdo. Me parece muy importante lo que acabas de decir. Bien, seguimos un poco con el tema del silencio y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Insistes en la necesidad de que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos llene de paz? Y la pregunta que queremos formularte es la siguiente. ¿De qué manera facilita el silencio la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Pues el otro día compartía con unos hermanos hablando del Espíritu Santo muchas cosas y una de ellas que les compartía, y es que el Espíritu Santo es el que nos ha consagrado como templos de su presencia. Qué privilegio, ¿verdad? Y templo de su presencia, tienda del encuentro. Y a veces esa tienda del encuentro está un poco abandonada o poco visitada. Entonces, esto no debería ser motivo para desanimarnos, porque dice la palabra de Dios que llevamos ese gran tesoro en vasijas de barro. El Señor ya contaba con ello, el Señor ya lo sabía. Pero hay una pregunta importante. ¿Deseo realmente yo hacer silencio para encontrarme con Dios en ese santuario de mi alma? Si es así, recordemos esa palabra del Señor en Proverbios que dice: yo amo a los que me aman, los que madrugan por mí me encuentran. Y en otra parte de la escritura dice: yo me dejo encontrar de los que me buscan. Qué hermosura, ese Dios siempre abierto. Y este encuentro Dios siempre lo confirma con su paz, lo confirma con una paz profunda. Y hay una palabra también muy hermosa que dice: yo haré derivar hacia ella como un río la paz, como un torrente en crecida, no como un río de poca agua, sino como un torrente. Y Dios sabemos que es fiel y cumple sus promesas, siempre las cumple. Entonces debemos pedir al Espíritu Santo que nos lleve al silencio y que nos enseñe a escuchar en ese silencio para recibir esa paz. No hay otro. El Espíritu Santo es el maestro del silencio. Y en este silencio Él nos guía, nos enseña a estar en ese lugar de paz interior, donde nosotros podemos encontrar a Dios y abre nuestro corazón de tal manera que esos momentos de silencio se convierten en bendición. Y una vez que yo he experimentado ese silencio y que el Espíritu ha obrado de forma portentosa, veo la obra del Señor en mí. Y no quiero quedarme en eso que acabo de experimentar. Yo deseo seguir conociéndole, como esa palabra de Ezequiel, donde habla de la fuente del templo. Todas la conocemos. Es verdad que podemos tener una experiencia del Espíritu así superficial, a medias, pero el Señor nos invita a sumergirnos paso a paso en las aguas del Espíritu hasta llegar al punto donde ya no podemos hacer pie, donde la corriente nos llega. Él nos llama a vivir completamente inmersos en el Espíritu Santo, porque así, y sigue diciendo la palabra, daremos frutos que no se marchitan. Y entonces la paz que viene de Dios no se marchitará jamás. Y entonces esos frutos son todos los que conocemos nosotros, no solo la paz, sino todos esos regalos y dones que nos da el Espíritu Santo en nuestra vida y que son visibles para nosotros y visibles para los demás. Desde luego, existe, como has comentado, una relación directa entre los frutos del Espíritu Santo y la paz interior, que la paz interior es la que facilita el que recibamos y disfrutemos y vivamos estos frutos. Bien, vamos a seguir con las preguntas ahora en torno a una famosa oración de San Francisco de Asís,
que precisamente estamos celebrando los 800 años. Es una celebración muy importante de la familia franciscana, la que saludamos desde aquí. Entonces, creo que todos conocemos la famosa oración de San Francisco de Asís, que era: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Y la pregunta que queremos hacer y indagar un poco más es: ¿qué importancia tiene el hecho de rezar a menudo esta oración en nuestros hogares? Pues mucha importancia, porque es una manera de vivir la presencia de Dios de manera muy concreta. Yo tengo que decir que esta oración está muy presente en mi comunidad y la hemos recitado muchas veces, la hemos cantado, pero ha llegado un punto en mi vida que yo me he planteado esto. No puedo pensar que esta oración es solo para hablar con otros, para ayudar a otros. Que quizás no he considerado lo suficiente que antes de ser yo instrumento de paz para los demás, yo debo vivir esta oración en mí misma. Debemos vivir esta oración en nosotros mismos. Y en el caso de nuestras familias, como cónyuges, como padres, como familias, como cristianos, necesitamos vivir estas palabras. Qué fácil de decir: yo voy a hacer esto, yo voy a ser instrumento de paz, yo voy a poner perdón, yo voy a poner paz. Pero es que el Señor no nos está invitando con esta oración solamente a actuar hacia los demás, sino a transformarnos interiormente. Entonces, este es el camino que nos está dando el Señor para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Pasos. No es una cosa instantánea, una cosa del día, es trabajo de todos los días. Estos momentos esporádicos de silencio y oración profunda es algo más, una actitud que debe estar muy presente en toda nuestra vida. Y no es fácil, no es nada fácil, porque cuando decimos que allí donde haya odio, yo pongo el amor, pero mirándome a mí misma, y si yo le tengo manía a alguien, si yo tengo rencor con alguien, si yo tengo un problema con alguien, tengo que poner ese amor, pero el amor de Dios. Y me tengo que poner en la presencia de Dios y dejar entrar al Espíritu para que transforme, para que todo eso que hay en mi corazón, Él lo transforme. Porque ese amor de Dios que yo recibo en mi corazón es el que sana, el que libera, el que calma mi corazón. Y podríamos seguir recitando la oración, y allí donde haya ofensa yo ponga el perdón. Qué difícil, ¿verdad? Y que mi perdón sea en paz, sereno, fuerte, enraizado en el corazón manso y humilde de Jesús. Y si nos leemos despacio esa oración, podemos ir viendo en qué situación estamos, qué es lo que no hemos hecho, dónde no hemos dejado obrar al Espíritu, dónde estamos poniendo nosotros los obstáculos, porque una vez que nosotros hemos comprendido esto, entonces es cuando vamos a hacerlo, y no solamente a hacerlo, ser instrumento de paz, sino invitar a otros a tener la experiencia de ser transformados a través de esa oración y de ponernos al servicio de los demás. Y ponernos al servicio de los demás, ser instrumento de paz, no es una categoría, es el don del pobre, del humilde, que se deja hacer, que se abandona en manos de Dios. Sí, desde luego, muy importante lo que acabas de decir. Es un reto para todos nosotros, incluso en la vida familiar. Bien, quería pasar a otra pregunta sobre el tema siempre en torno al tema del silencio y la paz. Y entonces la siguiente pregunta es: ¿por qué el silencio debe convertirse en una actitud de vida que nos permite escuchar la voz de Dios y discernir la voluntad divina? Es una actitud de vida por una razón. Esta experiencia, como he dicho antes, estas experiencias no es trabajo de un solo día, ni es una batalla que se pueda ganar en unas horas. Se trata de muchas pequeñas luchas diarias que nos permiten conservar la paz, afianzar esa paz. Y lo más bonito, porque muchas veces nos decimos, pero siempre va a ser igual. No, el Señor es creativo. Y lo más hermoso, cuando hacemos silencio en nuestro corazón y nos ponemos en la presencia de Dios,
descubrimos que esa paz profunda adquiere formas nuevas y sorprendentes. Subrayo sorprendente, porque el Señor es sorprendente. Y hemos leído en el libro de las Lamentaciones, el amor de Yahvé no se ha acabado, ni se han agotado sus misericordias. Se renuevan cada mañana. Tu fidelidad es grande. Se renuevan cada mañana. Hay en el testimonio de un obispo que ya falleció, que era obispo de Sansón Rianegro de Colombia, un hombre muy espiritual, y daba un testimonio. Él todos los días, antes de empezar todos sus quehaceres, con esas agendas tan llenas que tienen los obispos, le decía al Señor: Señor, ¿cómo te puedo hoy servir mejor? Y el Señor en oración le dijo: quiero que estés todo el día a mis pies. Entonces el Señor le dijo: pero Señor, si tengo la agenda llena de cosas hoy, es imposible. Y el Señor le dice: pero no me has preguntado que cómo puedes servirme mejor. Quiero que estés todo el día hoy a mis pies. Entonces Monseñor llamó a su secretaria y dijo: anula por favor todo, absolutamente todo, porque voy a estar apartada hoy. Pero Monseñor, si hoy es cuando más cosas tiene, te pido por favor que pospongas todas esas citas, todas esas reuniones, porque yo hoy tengo otra misión. Y él contaba como testimonio que para su vida personal fue un regalo, y que además, como el Señor no se deja ganar en generosidad, le dio luz para resolver un montón de problemas que llevaban meses en la diócesis, para la gloria de Dios. Desde luego es un testimonio impresionante, desde luego es algo que también me ha impactado mucho, pues yo creo que para todos los siguientes de Radio María también es algo que a veces tenemos que seguir también el ejemplo de ese obispo de Colombia, porque la verdad que es algo que a veces se nos olvida fácilmente. Bien, vamos a seguir un poco con el tema de la paz y el silencio, y vamos a poco hablar del ruido interno-externo en la familia. Y la pregunta es, ¿qué pasos podemos dar a las familias para superar el ruido interno-externo y encontrar momentos de calma tan necesarios? Lo primero y lo más importante, reconocer nuestra dificultad. Y una vez hecho esto, entonces esa humildad, esa claridad, entonces nos ayuda a buscar esos espacios de silencio. Y nosotros buscamos, porque nos cuesta mucho, muchísimo ver nuestra pequeñez. Qué hermosura esta frase que hemos leído cantidad de veces o hemos cantado de Santa Teresita de Lisieux, que dice: lo que agrada a Dios es verme amar mi pequeñez, mi propia pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Cuando somos conscientes de estas dificultades, es que en lo más profundo de nuestro corazón hay un anhelo, un deseo profundo de descansar en Dios, de buscarlo de todo corazón, de buscar esa paz. Desde luego que sí, ese anhelo de buscar momentos de calma en nuestras vidas es tan importante. Bien, vamos a hablar un poco más del tema familiar y concretamente la forma de proceder de los padres. Y comentas el temor que tienen muchos padres a la hora de pretender desconectar de las distracciones, ruidos que nos quitan la paz. Parece que a veces la vida familiar y conyugal también se llena de muchas cosas, muchas distracciones y ruidos que no nos dejan paz y a veces nos alejan de Dios. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿se produce a menudo este temor de perder el control por parte de los padres y cómo los padres hemos de combatirlo? Volvemos al principio, pero es verdad, este temor a perder el control, al desconectar, pues es normal. Muchos padres sienten que necesitan estar atentos de todo y temen que al parar perderán el control. Sin embargo, el silencio, ese momento de silencio es un acto de confianza en Dios, quien siempre cuida de nosotros. Lo hemos leído muchas veces en la primera carta de Pedro: depositar en Él
todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Entonces, necesitamos pedir al Espíritu Santo que fortalezca nuestra fe. Necesitamos creer que ese momento lo ha propiciado nuestro Dios, que todo está en sus manos, que nosotros no tenemos que hacer otra cosa que descansar en Él, porque Él provee, se ocupa de nuestras cosas. Es momento de dejar nuestro sentido de responsabilidad, entre comillas, nuestras tareas, para llenarnos de la presencia de Dios y escuchar su voz, porque Él ha propiciado ese momento. Él sabe cuando necesitas, lo personaliza, es exclusivo para ti. Y de esta manera vamos fortaleciendo paso a paso nuestro interior. Y si algo sale mal, yo no me inquieto, no pierdo esa paz, porque sé de quién me he fiado, sé a quién he confiado mi familia y sé que Él está conmigo siempre. A mí me encanta la figura de San José. Es un hombre de pocas palabras, pero de una profundidad enorme, de un silencio que habla. Hay una frase de San Juan de la Cruz que dice: una palabra habló el Padre, que fue su Hijo, y ésta habla siempre en eterno silencio, y en silencio ha de ser oída del alma. Esa paz, esa palabra que va a llegar a tu corazón, que es justo esa palabra que tú necesitas, porque Dios habla en el silencio. Bien, me parece que has entrado de lleno en el tema y vamos a ir con una pregunta más sobre la actuación de los padres. Y el comentario es ese. Comentas también que muchos padres no están acostumbrados a detenerse y crear espacios de silencio. O sea, crear esos espacios de silencio durante la jornada. Y la pregunta es, ¿cómo debemos actuar los padres para que estos ratos de silencio se conviertan en un hábito normal en la rutina familiar? Primero, somos cristianos, cada uno en particular, los que tenemos que empezar a convertir esos ratos de silencio en un hábito normal. A continuación, como padres. A continuación, el resto de la familia, si es que tenemos hijos. ¿Qué ocurre? Como padres o como pareja, el silencio puede enfrentarnos a preocupaciones no resueltas o la necesidad de revisar ciertos conflictos. Pero en ese rato de silencio, en ese momento de silencio, el Espíritu Santo actúa para sanar y guiar en ese momento, fortaleciendo esa paz interior que necesitamos y que después se irradia en el matrimonio y en la familia. Es verdad que el silencio es un asunto arriesgado. Nos hace sentir pequeños, pobres, nos hace sentir vulnerables y tenemos miedo de encontrarnos con nosotros mismos, con Dios, y nos sentimos inseguros y no queremos experimentar esto. Pero el silencio no es solo silencio, es el taller de reparación de mi alma, de mi pasado, de mi presente y mi futuro. Y cuando eso está restaurado, empezamos a respirar la paz. Tu vida puede ser transformada, pero también lo será de los que conviven contigo, tu esposo, tu esposa, los hijos, el resto de la familia. Y esa paz que tú tienes también afectará a los demás. Recordemos lo que Jesús le dijo a la samaritana: el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente que brota para la vida eterna. Vuestro matrimonio y vuestra familia serán fuente del amor de Dios para los demás. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en esta interesante entrevista para escuchar ahora una canción relacionada con el tema de hoy. Raquel Díez Jiménez, miembro del grupo de Pop Rock Católico 7 Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos. Como familias cristianas, debemos entender el silencio desde la fe, no como una ausencia, sino como una presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. San José, hombre justo y silencioso,
nos enseña que escuchar a Dios desde el silencio transforma la vida familiar desde dentro. En su silencio obediente, el Espíritu Santo actuó con fuerza, guiándole en cada paso. Nuestros papas nos han recordado que el amor auténtico se edifica en la entrega diaria y en saber acoger al otro. Solo el silencio del corazón hace posible ese don sincero. También nos insisten en que el silencio abre espacio al Espíritu Santo, sana las relaciones y devuelve la paz a los hogares heridos por el ruido y por la prisa en la que todos andamos sumergidos. Pidamos a Dios que sepamos hacer silencio en nuestro matrimonio y en nuestra vida familiar. Que tengamos momentos de escucha, de oración, de respeto profundo. Y así, acompañados por el Espíritu Santo y bajo el ejemplo de San José, experimentemos una transformación real, corazones con paz, amor renovado y familias que se conviertan en verdaderos hogares de Nazaret. Desde el silencio de mi corazón abierto, planes truncados por el desconcierto, la razón de mi vida pensé haber descubierto, y tú tenías un plan más perfecto. Desde el silencio, desde el silencio, desde el silencio, desde el silencio, palabras que grito adentro. Ahora eres tú el que viene a mi encuentro. Ser tu sustento, ser tu sustento. ¿Y quién soy yo para merecer esto? Desde el silencio, desde el silencio, desde el silencio. Esta misión, ser custodio del amor. Tengo sed de ti, de acoger al Salvador, de ser fiel a mi Señor. Gracia y reina del cielo, mujer de mi vida, consorte de mis esfuerzos, faro encendido en mis pensamientos. Desde el silencio, desde el silencio, desde el silencio. Dado esta misión,
Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pues María Carmen quería añadir algo más a la pregunta anterior, perdona que le he cortado un poquito, y entonces quería añadir algo más a la pregunta anterior. Adelante, María Carmen. Pues parece que lo que estamos hablando es demasiado elevado y espiritual, pero el Señor también es muy práctico. Y solamente decir que podemos seguir una especie de esquema para practicar con los hijos o con la pareja ese tiempo de paz interior. Es importante fijar una hora o un día a la semana antes de una actividad familiar o de compartir una comida y entonces explicar. Queremos compartir esta experiencia que tenemos, queremos que también vosotros la tengáis de la forma más sencilla. Entonces, una vez que has propiciado ese tema, pues crear una expectativa. Esto es como algo nuestro, de nuestra familia, es un aliciente para todos. Entonces, por otro lado, también, aparte de esos momentos de silencio, de oración, de escuchar, proponer un compromiso semanal para toda la familia. En el silencio, la oración, la paz. Y también hacer partícipe a otras personas que están fuera de nuestro círculo familiar, personas del trabajo, del colegio. O sea, damos testimonio de lo que hemos vivido. Luego entre nosotros hacer una revisión. Pues mira, he dado testimonio en el colegio, en el trabajo, y mira, ha venido una persona y me ha dicho, y damos testimonio de las bendiciones que el Señor nos ha regalado a través de la fidelidad de ese compromiso. Y esto supone que va a suponer más unión entre nosotros. Estamos unidos en una misión y dar gracias al Señor, por supuesto, por cada uno de todos, y gracias al Señor por todo lo que ha hecho a través de nosotros, que al final la familia es un equipo, un gran equipo. Sí, desde luego, un equipo tan importante, efectivamente. Bien, siguiendo un poco el tema de apoyarnos, os he comentado antes, mediante testimonio para crear esos momentos de espacio y también un ambiente más tranquilo. A veces puede haber en el hogar pues mucha pereza, muchas excusas, muchas dificultades precisamente para animarnos mutuamente. Entonces la pregunta viene por aquí. Dice, ¿qué palabras, qué cosas podemos decir entre nosotros, entre los miembros de la familia, para apoyarnos, para estimularnos, para motivarnos, para que los otros miembros de la familia vean que efectivamente el silencio es tan importante y que lo tenemos que fomentar de forma habitual en la vida familiar y, bueno, también en la conyugal? Bueno, pues lo más importante de todo es tener presente una cosa, que el Señor nos promete la verdadera paz. Creo que no es la ausencia de problemas, de tribulaciones, de actividades, de obligaciones, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Es decir, confiar en Él bajo la tormenta. Ese es, digamos, el lema, lo más importante, donde tenemos que estar mirando todos, donde fijamos nuestra mirada. Entonces, la pregunta primera, ¿dónde vamos a fijar nuestra mirada? ¿En la fuerza del viento, en las olas o en la fidelidad y el amor de Dios? El amor que tiene por cada uno de nosotros y el control que tiene el Señor sobre cada una de nuestras cosas. Él se ocupa de nuestras cosas, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, cuando nosotros como familia elegimos mantener nuestros pensamientos más anclados a sus promesas, nuestra mente, nuestro corazón deja de ser un campo de batalla para convertirse entonces en un refugio de paz. Es verdad, y debemos ser conscientes que cada uno tiene un ritmo distinto de espiritualidad, una experiencia personal, que no es ni mejor ni peor, es personal, y que cada uno tiene sus problemas. Pero sabemos, como dice la palabra en Romanos, que los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. Y sigue diciendo que el Dios que infunde el aliento os conceda vivir juntos en armonía al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquéis a Dios. Servir y dejarnos servir.
porque acaban de decir, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. Yo estoy ahora débil, estoy mal, estoy pasando por un momento de crisis o lo que sea. No puedo estar aparentando siempre. No puedo decir que estoy fuerte cuando no lo estoy, cuando yo necesito la ayuda, servir y dejarnos servir, dejarnos lavar los pies. Qué difícil muchas veces. No pasa nada. Qué suerte que el Señor ha puesto a otras personas en el camino. Bien, yo quería seguir un poco el tema con las distracciones y ruidos que nos impiden buscar esa paz. Y entonces, aparte, es decir, tenemos que mantener un constante esfuerzo para reducir las distracciones y ruidos que impiden estos espacios de silencio tan importantes. ¿Tú nos puedes dar algunos ejemplos de cómo podemos reducir estas distracciones? Por ejemplo, relativizando esas distracciones o haciendo ver a los miembros de nuestra familia que esas distracciones nos están quitando algo importante en nuestras vidas y a la larga nos hacen menos felices. ¿Puedes darnos algunos consejos de cómo reducir esas distracciones y ruidos que nos impiden estar más unidos a Dios? Los ruidos tenemos muchas y distracciones infinitas, pero para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor nada imposible. Como dices tú, recitar una oración que nos inspire, que nos llegue al corazón, aunque la leamos, un salmo. Es importante la Sagrada Escritura, porque el Señor nos habla tanto a través de su palabra. La meditación, escribir, ver qué es lo que te ha dicho el Señor ese día. Y cuando tú repasas, tú ves lo grande que es el Señor. Tú dices, pues justo ese día me pasaba esto y el Señor me dijo esto a través de su palabra, de una persona, de una canción, de una reflexión. El Señor se sirve de múltiples cosas, hasta de una cosa disparatada, una cosa que se sale de la lógica humana. El Señor habla de mil maneras si estamos atentos, si estamos viviendo verdaderamente en ese silencio, agarrados de la mano de Dios, en medio de esas dificultades. Desde luego es muy importante lo que acabas de decir. Bien, vamos a concluir esta interesante entrevista. Hay muchos más temas de los que podemos hablar. Y quería un poco descender un poco al tema, quizá el tema práctico, sobre el tema de la importancia del silencio para resolver conflictos o tomar decisiones importantes. Sobre todo habida cuenta de que con el ajetreo de la vida cotidiana, a veces no podemos sentirnos obligados a tomar decisiones precipitadas precisamente por la falta de tiempo. Entonces la pregunta que queríamos hacerte, y con eso terminamos esta interesante entrevista, es que nos puedes facilitar algunos ejemplos de cómo el silencio ha ayudado a resolver conflictos o a tomar decisiones importantes en nuestras familias. Cuando estaba leyendo esta pregunta, me venía esa frase de San Ignacio, que todos conocemos: tiempo de confusión, no tomes decisión. Y qué verdad es, porque en la confusión no vemos con claridad. Dejamos actuar muchas veces más nuestro corazón, nuestros criterios, nuestras experiencias, que al Espíritu de Dios. Entonces, a veces se toman decisiones erróneas. Es verdad que si tomas una decisión alguna vez, no estás tranquilo, y si tomas la contraria, tampoco. Pero el Señor es el que obra, es el que hace las cosas. Ahí nosotros simplemente dejarle que Él nos llene de su paz en ese silencio. A lo mejor nosotros queremos ir por un camino y el Señor nos está llevando por otro. No pasa nada, porque está todo en sus manos y sabemos de quién nos hemos fiado. La oración tiene un efecto muy poderoso en nuestras vidas, en las vidas de los que tenemos alrededor, en todas las áreas de nuestra vida. En el caso de la resolución de un conflicto, pues mira, cuando hay malos entendidos, diferentes opiniones, el Señor actúa de tal manera que no cambian las palabras solo, cambia la actitud. Ese tiempo de oración profunda deja una marca profunda. Recibes al otro
y a los otros con mucha mirada, la mirada de Jesús, porque tú la llevas en tu corazón. Que recibe en el corazón al otro con verdadera apertura, sin juzgar, sin condenar, sin echar en cara, sin el dolor que nos ha causado, sin llevar cuenta de las veces que nos ha herido. El perdón, qué difícil, ¿verdad? Es un obstáculo, un muro para que actúe la gracia de Dios. Y entonces, cuando nosotros estamos abiertos a todo esto, el miedo ha desaparecido, porque el Espíritu Santo coloca todo en su sitio y me da la sabiduría de lo que debo decir y callar, lo que debo hacer y no debo hacer. Y esto no es algo puntual, como hemos dicho antes, es para toda la vida, para cada circunstancia de nuestra vida. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, María del Carmen, por tus valiosas observaciones de cómo los padres podemos crear espacios de silencio para alcanzar la paz interior en nuestros hogares y también en nuestros corazones. Te lo agradecemos de todo corazón, todo lo que nos has dicho. Yo os agradezco la oportunidad de haber podido participar y compartir con vosotros. Vuestra aportación también es muy valiosa. Que el Señor bendiga vuestro trabajo. Pues muchísimas gracias. Dios te oiga y Dios te bendiga en todo tu gran labor, María del Carmen. Así que muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Señor os bendiga, unidos en oración. Muy bien, unidos en oración, nunca mejor dicho, efectivamente. Pues buenas noches Sí, y hasta siempre. Muchas gracias. a vosotros. Pasamos a escuchar ahora esta canción relacionada con el tema de hoy. José Luis López Medina, miembro del grupo de pop rock católico 7 Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación lo escuchamos. Vivimos rodeados de ruido, no solo el que se oye, sino el que llevamos dentro. Pensamientos que no descansan, preocupaciones que se repiten, distracciones constantes que llenan cada momento. El corazón humano se va llenando de ecos que no dejan espacio para lo esencial. Nos acostumbramos tanto a ese bullicio interior que olvidamos cómo es el silencio. Y sin silencio se hace muy difícil escuchar a Dios. Porque Dios no irrumpe imponiéndose. Su voz es discreta, profunda y necesita un corazón disponible. No basta con querer escucharlo, hace falta detenerse, hacer espacio, vaciarse un poco de todo lo que nos ocupa por dentro. Es como intentar oír un susurro en medio de una multitud. Primero hay que apartarse para poder escuchar bien. Hacer silencio en la vida es una decisión, es apagar por un momento el ritmo acelerado, dejar de llenar cada instante, renunciar a la necesidad de estar siempre haciendo algo. Es apagar por un instante el juicio, la prisa, la ansiedad y crear un espacio limpio en el corazón. Es aprender a estar simplemente predispuesto a escuchar. Entonces descubrimos que Dios ya estaba hablando, en lo sencillo, en lo profundo, en lo que no hace ruido. Descubrimos que su voz no era lejana, sino suave, sutil y constante. Y comprendemos que no era Él quien estaba ausente, sino nosotros quienes estábamos demasiado llenos para poder escucharlo. Dale tu paz a mi alma.
aquí, mi Señor. En nuestro programa de hoy hemos conversado con María Carmen Rosajito acerca de cómo los padres podamos crear espacios de silencio como una herramienta valiosa para alcanzar la paz interior en nuestros hogares y corazones. Os invitamos a que formuléis preguntas sobre estos temas que hemos comentado o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es y responderemos en programas posteriores. Vuestros comentarios, sugerencias, incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast en la página web de Radio María o en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts. Concluimos este programa con la siguiente oración. Oh Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Padre, que eres amor y vida. Que cada familia humana se convierta, por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y del Espíritu Santo, en verdadero santuario de la vida y el amor. Que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo. Que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su crecimiento en la verdad y el amor. Que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y crisis por las que a veces pasan nuestras familias. Que por la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir díferamente su misión en la familia. Tú que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad de tu Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material, así como salud de alma y cuerpo. Os esperamos nuestro próximo programa el miércoles 27 de mayo a las 18 horas en la península ibérica y 17 horas en Canarias. Deseamos a todos los oyentes de Radio María una muy buena tarde. Al despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar. Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Alegría que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad. La serenidad se apodera